Hola a todos y bienvenidos al canal de Raspicode. Hoy vamos a hablar de los principios SOLID, unos principios que van a ser esenciales para cualquier programador, incluso para entrevistas técnicas, y que nos va a ayudar a mejorar nuestro código, tenerlo más limpio y escalable. Así que vamos a verlo. SOLID es un acrónimo que representa 5 principios fundamentales. El primero es la responsabilidad única, el segundo es abierto-cerrado, el tercero es la sustitución del scope, el cuarto la segregación de interfaces y el quinto la inversión de dependencias. Así que vamos a ver el primero con un pequeño ejemplo de responsabilidad única. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en Visual Studio Code. He hecho una clase de factura y digamos que vamos a simular una pequeña lógica, por ejemplo, de enviar una factura y cuando le enviamos queremos enviar un email, ¿no? Pues aquí ahora mismo estaría mal la responsabilidad única, ya que la clase factura es responsable tanto de enviar la factura como de enviar el mail. Esto debería quedarse en que la clase factura simplemente haga operaciones sobre esa factura, y si luego queremos enviar un mail, pues deberíamos de tener ya aquí más abajo una clase que sería el mail. Aquí con la clase mail creada simplemente ya cogeríamos la lógica, la copiaríamos y la pegaríamos. Con esto ya estaríamos cumpliendo la responsabilidad única y nuestro código quedaría mucho más limpio y mantenible. Esto también es un ejemplo con una lógica bastante pequeña, pero por ejemplo en una aplicación en la que entremos y tengamos una tabla con datos, ahí se va a traducir que en esa página tendrá una clase que será la vista con esos datos y la única responsabilidad de esa clase será mostrar esos datos. No va a ser ni guardarlos, ni editarlos, ni nada. Simplemente mostrar esos datos. Si luego de ahí queremos hacer otra cosa, ya usaremos servicios u otras clases que nos ayuden a hacer otras operaciones. Así que en pequeñas palabras esto sería la responsabilidad única. Ahora que hemos visto el primer principio, vamos a ver el segundo principio, que sería el principio de abierto-cerrado. Este principio básicamente lo que quiere decir es que tengamos nuestras clases abiertas para extensión, pero cerradas para modificación. Y bueno, ¿qué significa abierto de extensión, pero cerrado para modificación? Pues básicamente aquí vamos a ver el ejemplo malo, ¿vale? El ejemplo en el que lo estaríamos haciendo mal. Y básicamente aquí tenemos una clase de empleado, tenemos simplemente un rol, podríamos tener nombre y podríamos tener más, y aquí tenemos la clase de calcular salario, ¿vale? Yo, por ejemplo, imaginaos que quiero hacer una aplicación que quiera calcular los salarios de la empresa, y aquí creo esta clase con este método, y dependiendo de si el empleado es junior, senior o gerente, va a recibir un salario distinto. ¿Qué pasa si el día de mañana hay un nuevo rol en la empresa? Tendría que venir a esta clase en concreto y volver a modificar e introducir aquí nueva lógica. Esto haría que posiblemente pueda haber bugs y que esos bugs sean ya para funcionalidad que ya se ha añadido anteriormente y no para la nueva, si nos puede afectar. Así que vamos a ver el ejemplo bueno, el código que se haría bien para que cada vez que añadamos una nueva funcionalidad extendamos esas clases y no modifiquemos sobre lo que ya hemos creado. Aquí ya estaríamos usando la lógica correcta en la que en la aplicación sabemos que tenemos empleados y tenemos los roles, ¿vale? Estos roles no vamos a volver a ponerlos en un if-else ni vamos a crear una clase de calcular salario en la cual vamos a estar modificando, sino que cada vez que haya un rol nuevo vamos a crear una clase en la que será, pues aquí por ejemplo, empleado junior. Imagínate que queramos hacer un empleado mid junior, ¿vale? Nivel entre junior y senior. Y simplemente sería crear la clase con el nuevo rol que herede de empleado y en calcular salario simplemente pondríamos el nuevo valor de retorno. Aquí lo que estamos haciendo es extender el código y no modificar una clase que ya hemos tocado antes. De esta forma no estaremos rompiendo la lógica de otros sitios de la aplicación. Ahora vamos a ver el tercer principio, que es el principio de sustitución del scope. Y este principio básicamente lo que nos quiere decir es que las subclases y clases derivadas no pueden romper el comportamiento de las clases base. Esto lo que quiere decir es que si tienes una clase de vehículo y luego por ejemplo tienes un coche y una bicicleta y ambos son vehículos, deben de tener un comportamiento similar. Por ejemplo, la bicicleta no tiene motor, pero el coche sí. Lo que quiere decir que la clase vehículo no podrá tener lógica de motor. Pero vamos a ver una manera más práctica de verlo. Vale, aquí tenemos vehículo, la clase vehículo, y vamos a añadir la lógica de arrancar motor. A continuación vamos a añadir el coche, que el coche va a ser un vehículo, y vamos a añadir la lógica de arrancar motor.
¿vale? El coche, como tiene motor, pues entonces irá todo perfecto. Ahora, queremos también añadir bicicleta en nuestra aplicación y tenemos que heredar de la clase vehículo. ¿Qué pasa? Una bicicleta no tiene motor. Por lo tanto, al heredar la lógica de arrancar motor, vamos a tener que tirar una excepción, un error en el código. Aquí estaríamos aplicando mal el principio de sustitución del scope. Así que vamos a ver la forma correcta de cómo aplicaríamos este principio sólido. Aquí en este ejemplo ya estaríamos aplicando el principio de sustitución del scope. En la aplicación tenemos vehículos. Lo que pasa es que hay vehículos que tendrán motor y otros que no. Lo que sí va a hacer siempre un vehículo es moverse. Por lo tanto, vamos a crear la clase vehículo con la lógica de moverse, sea indiferentemente de motor o no. Luego vamos a crear la clase de vehículo motor que va a heredar de vehículo y vamos a crear la lógica de arrancar motor. Con esto lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, coche va a heredar de vehículo con motor, por lo tanto va a adquirir la lógica tanto de moverse como de arrancar motor por las dos interfaces que está heredando. Y la clase de bicicleta simplemente va a heredar de vehículo. Se va a mover, pero al no tener motor, pues no hereda de vehículo con motor y no va a tener la lógica de arrancar motor, ¿vale? La bicicleta solo se va a mover. Esta sería una manera de aplicar correctamente la sustitución del scope. Básicamente sería añadir interfaces o contratos entre los objetos que vamos a usar, las subclases derivadas y la clase base, que hagan que no rompan el comportamiento con esa clase base. Bien, ahora vamos a ver el cuarto principio SOLID, que este es la segregación de interfaces. Aquí vais a ver que se parece mucho al tercer principio SOLID, con la diferencia de que en la sustitución del scope básicamente lo que hacíamos era crear como una interfaz intermedia, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es que cuando tengamos una interfaz muy grande, con muchas acciones, mucha lógica, que con el tiempo se pueda volver innecesaria, pues vamos a dividir, ¿vale? Vamos a dividir esa interfaz y vamos a hacer dos interfaces diferentes para no tener toda la lógica enorme en una sola interfaz. Vamos a ver el ejemplo. Aquí, por ejemplo, he hecho dos pequeñas clases en las que tenemos una interfaz de iAnimal, en la que en esta interfaz he querido añadir acciones de las que puede hacer un animal, como por ejemplo caminar, volar y nadar. Ahora he creado después una clase de perro en la cual utilizo caminar, utilizo nadar, pero un perro no vuela. Por lo tanto, aquí estamos adquiriendo una interfaz que tiene acciones de más, tiene lógica de más. Así que aquí lo que se recomienda es hacer una segregación de interfaz y este iAnimal dividirlo en dos interfaces o más para que las clases que hereden de ella no tengan lógica innecesaria. Vamos a ver el ejemplo correcto. Ahora que he aplicado ya un ejemplo más correcto con segregación de interfaces, podemos ver cómo ha cambiado la lógica. Aquí ahora, por ejemplo, he creado una interfaz para caminar, otra para volar y otra para nadar, ya que dependiendo del animal habrá unos que caminen, otros que vuelen, otros que naden, otros que no. Así que esta sería la forma más correcta. Para aplicar ahora estas opciones a un perro, por ejemplo, caminar y nadar, lo que hacemos es heredar de la interfaz de caminar y de nadar. De esta forma no tenemos aquí lógica innecesaria y que no le sirva a la clase perro. De esta forma podremos aplicar una buena segregación de interfaces y tener un código más segmentado y no tener interfaces enormes con lógica que nos va a distraer o nos va a confundir. Y por último nos falta el quinto principio SOLID, que es la inversión de dependencias. La inversión de dependencias básicamente lo que nos quiere decir es que si por ejemplo hago una aplicación en la que estoy construyendo una casa y en esa casa digo necesito madera, necesito cemento, necesito tornillos, ahí lo estamos haciendo muy específico todo, por lo que si el día de mañana cambian esos materiales van a haber luego errores en la lógica de la construcción de esa casa. Para eso simplemente pondré que la casa dependerá de materiales de construcción. De esa manera estaré abstrayendo de una forma todos esos materiales y si el día de mañana cambian, por lo que sea, podré seguir construyendo esa casa. Eso a nivel de código a veces se puede traducir a abstraer la base de datos que estás utilizando y si el día de mañana utilizas otra base de datos o otra cadena de conexión a la base de datos, que la aplicación pueda seguir funcionando de la misma manera que lo hacía antes. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, en este pequeño ejemplo, tengo una clase lámpara que tendrá su lógica de encenderse la lámpara, y un interruptor, en el cual a través de él instanciaremos el objeto lámpara
y accionaremos el interruptor, lo que hará que la lámpara se encienda. Esto en principio está bien, hasta que ya llegue el día en el que queramos, por ejemplo, encender un ventilador. Cuando queramos encender un ventilador con la clase interruptor, no vamos a poder, vamos a tener que cambiar la lógica porque estamos aquí haciendo una lógica muy específica. Así que eso es la inversión de dependencias. Intentar abstraer la lógica del código para que no dependa de cosas tan específicas y el día de mañana que tengamos que cambiar toda la lógica. Vamos a ver un ejemplo más correcto. Aquí he hecho un ejemplo abstrayendo bastante más los objetos y aquí, por ejemplo, podéis ver de que he hecho la interfaz de aparato electrónico, ya que cualquier cosa que va a tocar el interruptor va a ser siempre un aparato electrónico, ¿vale? El aparato electrónico va a tener la lógica siempre de encenderse, por lo tanto la lámpara va a heredar de aparato electrónico y va a tener la lógica de encenderse. El ventilador va a heredar de aparato electrónico y va a tener la lógica de encenderse también. Y el interruptor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a accionar y va a encender los aparatos electrónicos, no la lámpara. Por lo tanto, aquí vamos a declarar el aparato electrónico y lo vamos a asignar con el interruptor. De esta forma podremos tanto encender como lámpara y ventilador sin tener que cambiar la lógica de interruptor. Esto sería la inversión de dependencias. Por lo tanto, en la inversión de dependencias lo que siempre vamos a intentar hacer es abstraer el código todo lo que podamos para que no dependa unas partes de otras de sus maneras específicas y que si hay cambios, o aquí en vez de ventilador y lámpara el día de mañana yo añado otro aparato, como por ejemplo una nevera, no haya ningún problema de lógica a la hora de la clase de interruptor ni de ninguna otra. Con todo esto ya habríamos visto todos los principios SOLID. Espero que lo haya explicado de una forma que se haya podido entender de una manera muy clara y concisa, y cualquier duda lo podéis dejar en comentarios. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.